que se ha animado de las consultoras a venir el día de hoy. Arrancamos con esto, simplemente antes de darle lugar al debate de la semana. ¿Qué les pasaba cuando iban escuchando? Mira, impresionante. Vos sabés que yo como escritor no puedo dejar de explicarme la realidad en términos literarios. Vos sabés que en 1872 José Hernández escribe El Martín Fierro, el gaucho Martín Fierro, que fue una novela, un libro de poesía, ciertamente explosivo, se vendieron miles de copias en muy poco tiempo, fue un éxito. Ahora bien, muchos veían con malos ojos que el personaje que mejor representara a la Argentina fuera un gaucho matrero, ¿no? Claro. Fuera alguien que estaba fuera de la ley, alguien perseguido por la justicia. Entonces José Hernández escribe La Vuelta a Martín Fierro, que ya es un gaucho reflexivo, es un gaucho que vuelve hablándole a los hijos, ¿no? Los consejos a los hijos. Usa ropa cardón. Claro, entonces podríamos decir que herbívoro, ¿no? Como está tan de moda ahora. No, sí. Entonces, así como Perón leyó el Martín Fierro, y sabía que para volver tenía que ser eso que él calificó como un león herbívoro, Cristina, que leyó a Perón, sabe que tiene que volver como una gaucha vegana, ¿no? Yo te había presentado en el programa de radio los versos de Cristín Fierro, ¿no? Fierro, te le adelanto, la columna de mañana va a ser el regreso de Cristín Fierro, y vamos a hablar de todo esto, de los disfraces, ¿no? De los disfraces. Digo, podemos ser, y casi te lo pregunto, desde el punto de vista de las encuestas cualitativas, ¿no? Si podemos ser tan inocentes de creer en estos disfraces tan precarios, ¿no? Sobre todo después de esta lista, ¿no? Sí, a ver, hay un segmento, digamos, Cristina despierta amores y odios, ¿no? Y los amores yo te diría que es una cuestión como de mística, ¿no? Como de muy poco cuestionamiento, digamos, de pensar que esto es como una cuestión de ensuciar a alguien que viene a ser como su salvador, ¿no? Sí, Entonces, como una lesión religiosa, Cristina. Es increíble porque la verdad que despierta, así como también despierta mucho odio, despierta muchos amores, ¿no? Y un incuestionable, o sea, no se le cuestiona nada. Me parece que se echa la culpa a que esto es un invento de los medios, a que por algo, bueno, y también en algo de lo que decía Van der Kooi, ¿no? Por algo no está presa, por alguien no hay nadie, ¿no? Esto es ensuciar y nada más. Entonces se busca una situación de poder, bueno, y hoy se la ve muy diferente. Es cierto que Cristina también cuando era gobierno, cuando era presidente, en los meses que tenía mucha aparición pública, en general su gestión bajaba, claro. Y cuando tenía muchas cadenas nacionales y tenía muchas apariciones, esto, bueno, mejoraba su aparición, ¿no? Su gestión y su imagen frente a la gente. Y es un poco lo que está pasando en la campaña y que de alguna manera, bueno, concuerdo con lo que decían ustedes de que esta versión así más dulcificada y demás está, digamos, ella está capitalizando y está fidelizando ese segmento que tiene que, desde un principio nosotros decíamos, bueno, a ver, Cristina es una muy buena candidata para una elección legislativa porque tiene un piso en la provincia de Buenos Aires de 35% de la gente que la quiere y que tiene buena imagen de ella y que probablemente la vote. Es una mala candidata para una elección ejecutiva porque tiene un 50% de gente que nunca la votaría. Entonces, en una elección ejecutiva, eso es un techo bajo porque, bueno, no podría ganar en una primera vuelta y no podría ganar en un balotaje. Ha dicho, pero esta es una elección legislativa, ha dicho Mariel, ¿no? Forroni que tiene un 35% de base, Cristina, en la provincia de Buenos Aires. De imagen positiva, de imagen ¿no? positiva. Vamos a arrancar con la polémica de la semana y el primero que va a hablar va a ser el señor Martín Tetaz. Va. Bueno, no me gusta que en el dibujito me hacen pelado, no sé por qué, me hacen pelado. Martín, te escuchamos a vos, esto que ha dicho Mariel, lo que has escuchado de la lista, las polémicas de las encuestas. Discutimos mucho con Martín en la radio por este tema, estamos en desacuerdo. A ver. Lo que me preocupa del informe que mostró Diego recién es algo que es un fenómeno que en psicología cognitiva se llama el efecto habituación, ¿no? Y que es que a vos te llamó la atención que hubieran sido 100 o 150, llegaste a hacer en la lista. Probablemente si te ponías con más tiempo son más los escándalos. Pero ya estamos anestesiados. Es decir, cuando vivís en un esquema de cierta transparencia y aparece un escándalo, ese escándalo es disruptivo
Watergate, qué sé yo, Claro. y genera la caída de un presidente. Ahora, cuando ya estás acostumbrado a que esa es la moneda de cambio de todos los días, Claro. te parece una cosa habitual. Entonces me asusta. La famosa parábola de la rana en la Y en la fíjate olla, que esa ¿no? parábola de la rana tiene mucho que ver, qué paradoja, cómo se tocan los temas, tiene mucho que ver con lo que está pasando en Venezuela también. Cuando acá algunos dicen, yo escuchaba hace poco en el programa de ustedes, gente que decía, no, esto no tiene nada que ver con lo de Venezuela, Argentina no podría haber sido Venezuela. Yo digo, cuidado. Cualquiera que haya ido, a mí me tocó ir a dar un curso a Venezuela en 2013, hace 4, 5, 6 años atrás, a Venezuela, sabe que en Venezuela también empezó como había empezado acá. Totalmente. Exactamente igual. Y claro, cada vez una libertad menos, cada vez un hecho de corrupción más, cada vez una vida menos en las calles de Venezuela. Entonces, al final, eso lo que te está pasando a los venezolanos es que es el efecto de habituación. Uno dice, ¿cómo nos reventó todo esto por los aires? ¿Cómo nos revienta una situación económica como la venezolana que tiene un dólar oficial en 10 pesos y un dólar paralelo en 1800? Increíble, ¿eh? Entonces no revienta porque se va inflando despacito, se Claro. va inflando despacito, se va Claro. inflando despacito. Y me preocupa esto también de lo que pasó en Argentina. Es un paralelo calcado. Sin duda. Acá una cosa similar, no revienta y no reventó. Fíjate que si no comete 2 errores estratégicos ¿Poner a errores Aníbal propios. Fernández? El error a Aníbal Fernández, básicamente. Si no comete ese error de campaña, todavía tenemos kirchnerismo en Argentina. Sin duda. Ahora, hay un dato para mí que es el más relevante de todas las encuestas que se fueron publicando, sobre todo en los últimos tiempos, que es la tremenda cantidad de indecisos. Lo hablábamos el otro día, Mariel, también por teléfono. La distancia que usted les da entre el primero y el tercero es menos que la cantidad de indecisos. O sea, puede pasar cualquier ¿Por qué? cosa, ¿Por qué hay tanto literalmente. indeciso ahora? Bueno, sí, por ahí está bueno explicar también por qué no aparecen tantos números y Claro. explicar por qué, bueno, la gente mucho no sabe qué decir en relación a esto. Hoy la verdad es que, bueno, hay mucha gente que no entiende tampoco cuál es el significado de unas PASO, donde en definitiva es como una práctica para muchos, ¿no? Porque es ir a votar algo que ya está decidido. Independientemente de las bondades de las PASO, ¿no? Que no vamos Sí, a sí, sí, discutir otro acá y que tema las ese. tiene. Sí. Me parece que en principio también hay como una saturación del 2015 de haber ido a votar muchísimas Claro. veces, pasó muy poco tiempo y hoy la gente no tiene muy claro. Y además, la verdad es que tampoco tiene claro, hay muchos candidatos que no los conoce. Hay algunos que hablan, otros que no hablan, en estas estrategias distintas. Las estrategias también confunden porque los ejes de campaña primero parece que es una nacionalización de la elección y por otro lado no, son elecciones locales. Es que fue y hay errática, la verdad, que provinciar. el accionar de las Cambiemos fue muy campañas errático. Fueron muy erráticas, ¿no? Cambiando el eje todo el ¿Podría tiempo. ser, Mariel, Entonces, que mucha gente no vaya a votar en esta bueno, elección? porque nosotros también estamos un poco viendo a ver qué pasa y esperando a ver si a último momento los números se definen más. Como vos decías, nosotros tenemos hoy la última encuesta que hicimos hace 15 días, donde la muestra Cristina en primer lugar. Sí es cierto que hay 8 puntos de diferencia entre el primero y el tercer candidato y hay 8,5 puntos de indecisos. Claro. Lo cual esto indica que, bueno, depende cómo se distribuyan esos indecisos. De esos indecisos nosotros hacemos modelizaciones para ver, bueno, a dónde irían más. El 50% dice que no se acuerda si votó a Scioli o a Macri en el balotaje. Con lo cual, la Es verdad raro. que... Pero eso que es, Mariel, el Bueno. voto vergonzante, ¿qué es? Porque Hay vos no mucha podés no gente acordarte si también votaste. Vos podés no que acordarte no- quién votaste. En el 85, claro. claro. Pero no sabés si votaste a Scioli o a Macri, es muy... También lo que hay que entender es que la encuesta, más allá de todo lo que vos cuides, el insumo que nosotros tenemos es lo que la gente dice Claro, que va a honestidad. hacer. Uno no puede, ¿no? Más Claro. que independientemente de que mire otras cuestiones. Y después hay un porcentaje de indecisos altos, hay un porcentaje de gente también alto que dice que votaría por uno, pero que no está del todo seguro y que podría cambiarlo. Y después, un poco lo que vos planteabas, Martín. El tema es que cuando uno toma, independientemente del margen de error de la encuesta que tiene que ver con la cantidad de casos, lo toma para una población homogénea. Hoy, el voto en la provincia de Buenos Aires sabemos que es muy distinto, el del Gran Buenos Aires que el del interior de la provincia de Buenos Claro. Aires, en términos de favoritismo, Seguro. ¿no? El Gran Buenos Aires es muy a favor de Cristina, el del interior más a favor De de Cambiemos. otros espacios. Cambiemos, Massa. Bueno, lo que uno ve es que un 5% de gente más que vaya a votar en Gran Buenos Aires que en interior cambia la fórmula, ¿no? Entonces, con números tan ajustados y con todavía incertidumbre en relación a cuánta gente va a ir a votar, hay gente que te dice, mira, yo voto en el interior, no tengo cambio de domicilio, me sale muy caro ir a votar, por ahí no voy en este y voy en octubre. Claro, eligen. Entonces, eso afecta la fórmula. Vimos en Chaco que votó el 65% Claro. de la gente. Si votara el 65% en Gran Buenos Aires y
y el 70% en el interior, sería un resultado. Y si no, sería otro. Sería el contrario. Sería otro, seguro. ¿Es una elección de un punto esta, Mariel? ¿De 1 o 2 puntos? Nosotros hoy tenemos un resultado... No, el último número que dio era bastante más amplio de más de Cristina, 6, 7 puntos. Teníamos claro. 6 puntos de Sí, diferencia. a favor de Cristina. A favor de Cristina. Ahora, también es cierto que teníamos 8 entre Cristina y Massa, que era el tercero. Entonces, hay una diferencia muy chica, con muchos indecisos y con estas cosas que no sabemos cuánta gente va a ir a votar, por parte de qué espacio. Por eso también hay un poco de silencio en esto y uno está especulando hasta último momento. El viernes es el último día que se pueden dar datos, a ver si hay algún dato más contundente como para decir, bueno, esto, o esperaremos a que pasen las PASO y veremos en octubre qué es lo que pasa. De hecho, hoy ¿no? Poliarquía, que es un poco competencia de ustedes, aunque Sí, son colegas sí, que sí, publican los sí. datos en La Nación. Hoy La Sí. Nación publica un recuadro histórico. Poliarquía ha tomado la decisión de no dar a conocer, Impresionante. no dar a conocer. Bueno, de hecho, vamos a decirlo... Nunca visto porque viven de eso. Recién lo digamos. decíamos Viven de eso. en broma, recién lo decíamos en broma. La idea aquí era invitar a varios consultores de varias consultoras para poder justamente intercambiar números, diferentes posiciones. Bueno, está la prueba de que la única que está hoy aquí es Mariel Fornoni, Ahora, ¿no? más allá de los números, más allá incluso de las encuestas cualitativas, yo quiero señalar la importancia que tienen estas elecciones. Si bien son unas PASO, efectivamente son unas internas, la proyección que tienen estas elecciones, no solamente digamos a nivel nacional, sino yo diría a nivel continental, son muy importantes. Quiero decir, estas legislativas se juegan mucho en la Argentina. Digo, y me parece que las PASO, bueno, precisamente son justamente ese paso previo a unas legislativas. Y son sumamente importantes porque este continente está pasando por un momento crítico. Señalabas recién el momento de Venezuela. Y, bueno, habrán escuchado esa conversación de Milagro Sala con Maduro. De verdad que hay un plan continental que excede las políticas locales. De verdad que hay un plan continental que tiene que ver con Venezuela, que tiene que ver con Bolivia, que tiene que ver con esto que se llama el eje bolivariano extendido. Y Argentina no está ajena, digamos, a lo que vaya a pasar en el continente. De modo que no hay que subestimar estas elecciones. Realmente yo creo que tienen una estrategia fundamental. ¿Y el gobierno no la subestimó en un principio, Sí, Federico? al principio, Parecía que nosotros traíamos acá a gente de Cambiemos y decíamos, bueno, ¿qué se juega en esta elección? Sí. Bueno, nada, Las no pasa PASO. nada, son unas PASO más. Ahora cambiaron el plan, ¿no? Sobre la marcha. discurso. La pregunta es si está. Yo la defino futbolísticamente, lo que le dije a Eduardo, es un partido de 180 minutos. El futbolero Ida y sabe vuelta. que si Cristina gana por poco, puede ser que cambie. Ahora, si Cristina gana por mucho en las PASO, ojo, ojo que mucha gente vota ganador, ojo que los votos de randazo se pueden ir a Cristina y ir arriba del 40%, Y acá o me hay- equivoco que puede pasar eso. Sí, van a Mario? ser dos. A ver, yo creo que mucho depende la segunda parte de la elección de que pase con la primera, Claro, ¿no? A claro. partir de esa foto, de las diferencias, de quién quede primero, quién quede segundo, y además de las diferencias, ¿no? Y entonces ahí, porque uno dice, a ver, la lógica diría que esta es una elección legislativa, en las elecciones legislativas el voto se abre más, y no es suma cero, no hay uno que gana y otro que pierde. De hecho, por ejemplo, la izquierda siempre saca muchos votos en las elecciones legislativas, porque bueno, uno le puede dar lugar a una banca, ¿no? Entonces, pero bueno, últimamente todas se están jugando como si fueran elecciones ejecutivas. Ahora, si nosotros miramos, por ejemplo, en la elección del 2015, los valores de las primarias, después se repitieron en la primera vuelta, incluso para los candidatos que no tenían oportunidad, se achicaron los márgenes de los más chicos, pero así todo, la elección era entre Scioli y Macri. Por ejemplo, una había sacado 20 puntos y sacó 22 en las PASO. Claro. Entonces, no necesariamente migran los votos después, ¿no? Acá hay un Martín. dato también que no sé qué te parece, Mariel, y qué piensan ustedes, pero hay un dato que tiene que ver con la economía. La economía está arrancando tarde. El gobierno esperaba que arrancara un poco más temprano, recién está arrancando. Yo estaba mirando datos del último mes. Por ejemplo, para el último mes el gobierno tiene el consumo creciendo al 4,8%. Este es un dato que tiene que ver con el crecimiento, uno lo ve en la recaudación de impuestos como el IVA, que está creciendo al 10%, lo ve, pero todavía ese dato no se siente en la calle. Claro. Entonces, y me da la sensación que por ahí esos 3 meses que hay prácticamente entre las PASO y octubre, puede hacer que el gobierno llegue corto para las PASO, o sea que el efecto económico, el impacto económico de las PASO sea negativo para el gobierno y pague un costo importante en la PASO,
pero que llegue con un poco más de resto en la elección de empieza octubre. a derramar mucho más en la vida cotidiana en octubre. Un poquito, es cierto. con sensación térmica un poco mejor. Claro, También hay dos visiones totalmente distintas. Cuando uno le pregunta al núcleo duro del gobierno, digamos, ¿no? Más afín al gobierno, ¿cómo cree que va a estar la economía los próximos meses? El 85% te dice mejor y mucho mejor. Cuando le pregunta al núcleo duro más del kirchnerismo, lo mismo, y su situación personal y la economía y en todo va más o menos igual, el 93% te dice peor o mucho peor. Es impresionante. Entonces, hay dos visiones la grieta totalmente perfectamente distintas. descrito. duro, porque los núcleos duros ya están jugados. Claro. La gente que está en el medio, digamos. Está en el medio. La ancha avenida del Está en el medio. medio. Nunca me Dice parece- el nunca mejor dicho. 53% dice... ¿Es el mejoró. 53% el que está ahí en el medio? Nosotros tenemos que es aproximadamente el 46% a nivel nacional. Que no tiene 46%. decidido, Que no ni tiene odia decidido. ni ama a No, Cristina ni a Macri. no, Es mucho, ¿eh? Que es coyuntural, Claro. hay desencantados de ambos espacios, desencantados del kirchnerismo, desencantados de Cambiemos. Y vos decís hay que de otros ese 46%, espacios, ¿no? la De mitad Massa, creen que va a estar de- mejor la economía y la mitad creen que no. Está al medio. Está bien partido. Está al medio. Lo único Wow. que hay consenso es en el tema de los precios, que todos creen que los precios aumentaron Claro. y ahí hay algunos consensos. Eso es una pero después, falencia del gobierno, La visión ¿eh? del Una país falencia. es una Y visión después totalmente diferente. Hay un dato que para mí es fundamental, que tiene que ver con esta diferencia, con esta brecha que hay entre los partidos y los nombres, ¿no? Sí. Porque ¿por qué Cambiemos no puede, digamos, capitalizar el sello en sus candidatos? ¿Cuál es esa dificultad? Bueno, los candidatos de la provincia, por ahí estos son elecciones que se juegan provincia por provincia. Claro. Todos estamos mirando la provincia de Buenos Sí, Aires. sí. En la provincia de Buenos Aires son candidatos que la gente no conoce. Claro. Y que no conoce y que tampoco en su gran mayoría, salvo el caso de Ocaña, creo que también tiene un nivel de conocimiento más alto y que es una... No, y de hecho una dicen que dirigente mide más está que- mide más que Bullrich. Sí, mide más que Bullrich. También es cierto que Bullrich es un candidato que estuvo muy ligado a la ciudad durante mucho Claro, tiempo, después claro. nacional, entonces Y de tampoco perfil tiene bajo, como de- una... claro, de perfil y bajo. Gladys González que tiene un nivel de desconocimiento Muy, muy muy, alto, muy ¿no? grande. Entonces por eso el acompañamiento de Vidal a todos sus candidatos y además porque también me parece que el gobierno en un principio habló, o sea, trató de nacionalizar la campaña en esto que no es volver para atrás y demás, y ahí estaba de alguna manera como inmunizando, o sea, no usaba su activo fundamental que era Vidal, porque de hecho Vidal tiene 20 puntos más de aprobación de gestión Claro. en la provincia que Macri. Ahora, hablando de eso, hablando de activo fundamental, hablando de nivel de conocimiento, de polémica, de experiencia y de fuerza en la batalla, ¿no debería haber sido Carrió candidata en la provincia de Buenos Aires? Carrió ayuda en algunos lugares del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Pero en el Gran Buenos Aires era una figura muy resistida, o sea, tiene mucho nivel de resistencia en el Gran Buenos Aires. Entonces, la idea, me parece, fue pensar que candidatos a los cuales María Eugenia Vidal pudiera trasladar su imagen y pudiera ser un espejo con su imagen, iban a generar menos resistencia que una candidata como Carrió. Lo que pasa que se enfrenta a dos candidatos con mucho nivel de conocimiento, Claro. como es el caso de Cristina Fernández o el caso de Sergio Massa, que en la provincia de Buenos Aires son candidatos muy conocidos. Mariel, Fede, Martín, ha sido muy amable. Lujazo, Muchísimas ¿eh? gracias. Un Mesaza, lujo espectacular. diría Mirta. Mesaza, diría Mirta. Si tienen ganas, ahora tengo... ¿Se viene una editorial? Voy a hacer una pequeña Uy, editorial. Y además voy a decir cómo voy a votar, qué voy a votar. Voy a, A decir ver. con toda claridad qué es lo que voy a votar. Si les parece... Si les...